Bueno, de la renuncia del exministro de Defensa y del Interior, Rodrigo Ginspeter, a Renovación Nacional y más, queremos conversar hoy junto al senador de esa tienda, al senador Francisco Chaguán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Daniel, ¿cómo están? A ver, Rodrigo Ginspeter sin duda es cercanísimo al expresidente Sebastián Piñera, tal vez su mano derecha, incluso podría decir uno. ¿Cree que esto es una operación política del expresidente Sebastián Piñera? No, yo no creo en absoluto las tesis conspirativas que han estado dando vuelta. Creemos que esto es una decisión personal de sus íntimas convicciones de Rodrigo Ginspeter, que además es mi amigo, con el cual hemos compartido más de 27 años de militancia. ¿Pero cree que podría haber renunciado Ginspeter sin la aprobación de Sebastián Piñera? Absolutamente. ¿Sí? Yo creo que es un hombre que tiene convicciones y que, en definitiva, él ha evaluado su permanencia. Yo creo que, quiero decir que respetamos esa decisión, la lamentamos profundamente, no la compartimos ni en la oportunidad, ni tampoco en sus argumentos, y no la compartimos en la oportunidad porque hay un proceso de elección de nuevas autoridades de Renovación Nacional, y por tanto renunciar hoy día por diferencias con algunos de sus miembros no parece oportuno. Siendo realista, senador, ¿tiene todavía esperanzas de que el expresidente Piñera pueda volver a militar en Renovación Nacional? Yo quiero desdramatizar completamente que el presidente Piñera vuelva al partido. Y yo le digo, nos encantaría que lo hiciera, pero lo cierto es que una persona que se ha puesto sobre la coalición de los partidos que lo llevaron finalmente a ganar una elección, asumiendo el mando de la nación finalmente, yo creo que se ha puesto por sobre esos partidos, y creemos que si él finalmente decide o no volver, no es una cuestión que nos preocupe. Ahora, nos encantaría que lo hiciera, que volviera, pero sí creemos que, no importando el lugar finalmente en que esté el presidente, ya sea su fundación o de los partidos, la tarea que tenemos por delante es defender el legado de su gobierno, porque la tentación que podría tener la Concertación frente a la alta expectativa generada es finalmente, en los primeros 6 meses, destruir el legado del gobierno que se fue. Pero nos parece que la Concertación o la nueva mayoría no necesita hacer nada porque lo están destruyendo desde dentro de su partido. Miembro de la directiva también el senador Manuel José Osandón diciendo que es uno de los peores gobiernos de la historia. La nueva mayoría no tiene que hacer nada. Bueno, no, él ha dicho que fue un buen gobierno y que en la gestión política no fue uno de los peores gobiernos. Ahora, yo quiero decir que yo no comparto en absoluto los dichos de Manuel José Osandón. Creemos que acá hay dos maneras de ejercer liderazgo. Nosotros tenemos un carácter distinto, y yo creo que hoy día se requiere mucha generosidad, reconocer el trabajo hecho, porque si queremos volver a la moneda del 2017 debe ser sobre la base del trabajo realizado en estos 4 años. Y si era tan importante defender el legado del expresidente Sebastián Piñera, ¿por qué no dieron una respuesta más fuerte la directiva de Renovación Nacional frente a los dichos de Manuel José Osandón? ¿No le faltó responder y respaldar más fuerte? Nosotros siempre hemos estado consistentemente apoyando al gobierno del presidente Piñera. No le faltó una respuesta más fuerte frente a los dichos de Manuel José Osandón. Pero se fue persistente durante, no solamente ahora, sino que en los últimos 2 años, donde la directiva hemos tenido una posición distinta a la que planteado Coto Osandón. O sea, no era necesario defenderlo frente a ese ataque. No, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Lamentablemente, como ustedes bien saben, las declaraciones apoyando la gestión del gobierno no tienen la misma cobertura. No la escuchamos como respuesta a Osandón. Ninguna. Por favor, googleenlo. Estas renuncias que se han dado por goteo en las últimas semanas, ¿son una estrategia que le está haciendo daño a Renovación Nacional? Porque ahora todos estamos preguntándonos, bueno, ¿quién renuncia mañana? Bueno, yo espero que esto no sea efectivamente un desangre a goteo. Por el contrario, yo he hablado con Cecilia Pérez, he hablado con Bruno Baranda. ¿Qué le dicen? Ellos me han manifestado voluntad de asumir algún rol en el partido en el futuro, que por lo menos, o al menos en el caso de Cecilia Pérez, su estado de reflexión se lo va a tomar con mucha calma. Esperamos que eso se cumpla y finalmente podamos contar con Cecilia Pérez, podamos contar con Juan Carlos Llobet, podamos contar también con Bruno Baranda en el futuro. Pero, hasta ahora algunos de ellos al menos están acampando en Tantauco con el presidente. ¿Usted no cree que ahí en medio de la fogata se está decidiendo cuál es la siguiente renuncia? No, yo no creo que el presidente digite este tipo de supuestas operaciones. Mire, hay que haber leído demasiado ciencia ficción para creer aquello. Ahora, ¿lo hizo tan mal como dice Manuel José Osandón, Rodrigo Ginspeter, como ministro del Interior? Porque él dice que fue uno de los responsables principales de la derrota o del desastre político de la Alianza. Mire, yo creo lo siguiente. Yo creo que Rodrigo Ginspeter no tuvo el espacio, siendo súper honesto, para desplegarse. ¿Quién no le dio ese espacio? No, yo creo que el presidente era un superministro de todas las carteras. Y eso lo dijimos en su oportunidad.
y porque efectivamente era un presidente muy empoderado en todas y cada una de los ministerios. En ese mismo contexto yo creo que en el primer tiempo Rodrigo no tuvo el despliegue, la capacidad para desplegarse en todas cada una de las regiones, coordinando la acción del Ejecutivo. ¿Son las responsabilidades del presidente Sebastián Piñera, del expresidente? No, yo creo que sin lugar a dudas, mire, ya pasaron, ya el gobierno pasó, uno podrá hacer aprendizaje. Yo creo que lo que, de alguna manera, la experiencia que hemos ganado en estos 4 años nos va a permitir que en el futuro gobierno de la Alianza, que esperamos el 2017, se nos dé finalmente no cometer estos errores. Y yo espero que la presidenta Bachelet no cometa el mismo error, porque el diseño del gabinete del presidente Piñera y el diseño del gabinete de la presidenta Bachelet es muy parecido. ¿Peña puede ser un nuevo Hinspeter? Lo que pasa es que cuando el jefe de gabinete, a quien le deseamos suerte a Rodrigo Peñalillo, porque cuando le va bien a los gobiernos, le va bien a los pueblos, pero en definitiva es una persona demasiado cercana a la presidenta. Entonces todos los ataques que finalmente reciba el ministro del Interior van a, digamos, de alguna manera llegar finalmente a la presidenta. No hay un fusible. Y de alguna manera, cuando hay diseños inteligentes, te permita efectivamente generar un fusible. ¿Senador? Recuerda que el primer cambio de gabinete de Michelle Bachelet en la anterior administración fueron 4 meses. Nosotros esperamos que a este gobierno le vaya bien, porque le vaya bien al país. A vos que nosotros vamos a hacer una oposición leal, constructiva, pero firme. Finalmente, el gobierno que se fue había dicho que iba a dejar presentado un proyecto de ley para solucionar el tema de los portuarios en el último día de su gobierno. Ahora la ministra del Trabajo dice que el proyecto no existe. ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero lamentar profundamente, porque de alguna manera acá se afecta fundamentalmente la credibilidad. Yo estuve en la mesa de diálogo portuario con los trabajadores portuarios, con las empresas, con el gobierno, y finalmente se acordaron los términos. De hecho, ese proyecto lo vimos, lo revisamos, y finalmente ese proyecto no ingresó. Yo quiero señalar claramente que a mí me parece que frente a una materia tan importante como era la paralización de los puertos, que además yo represento a los 2 principales puertos de Chile, Valparaíso y San Antonio, me parece que hubo algún dejo de responsabilidad de las autoridades que dejaron el mando, por lo menos en esa cartera. ¿El pasado gobierno le mintió a los trabajadores, como dijo el actual ministro Blanco? No, yo no diría que les mintió, porque el proyecto existía, lo revisamos junto con los trabajadores, pero finalmente no llegó a puerto. Espero que la nueva ministra efectivamente pueda reparar aquello, y claramente acá hay responsabilidad, y yo lo quiero señalar como parlamentario que representa a Valparaíso y San Antonio, y creemos que efectivamente esto afecta una labor y una actividad determinante en la economía del país. Senador Francisco Chaguán, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que le vaya, Mónica. Bien.